¡Tacos, los tacos de canasta, tacos! Hola, yo soy Arlet. Hola, yo soy Kiara. Hola, yo soy Emilio. Hola, yo soy Carlos. Hola, yo soy Ana. Hola, yo soy Camila. Hola, yo soy Eduardo y esto es Política de Canasta. Nos iluminaban un millón de luces que también volaban. Hola, están bienvenidos a la grabación número 28, 28ª grabación. Buenas noches a todos, Arlet, buenas noches. Liva, buenas noches. Buenas noches. Emilio, ¿revivió? Sí. ¿Cómo está usted? De repente como que reaparecía así. ¡Oh! Sí. Un día, mira, soy últimamente... El mago lo hizo otra vez, ¿qué les puedo decir? O sea, un día estoy, un día no. La verdad es que he tenido ahí algunas temillas. Aquí quiero aclarar porque el público debe saber. Sí, tiene el derecho a saber. Exactamente. Hay que darle. Exactamente. Como un jefe de estado que Exacto. Sí, debe saber los motivos de mi ausencia del último programa. No, fíjense que ya estaba a punto de venir. Iba a pedir mi Uber y me costaba 69 pesitos. Siempre me cuesta eso. Y entonces, que se deja caer la lluvia. No. Y una lluvia pesada. Sí, pesada. Sí. Y yo cuando empecé a sentir las chispas dije, ya voy a traer. Entonces ya total, actualizo el Uber, 220 pesos. ¿Y saben qué? Nada más tenía 300 pesos para acabar la semana. Era jueves, dije, no me va a dar con 80 pesos. Y ya por eso tuve que cancelar mi... Sí, tu participación. Yo también voy a dar mi explicación. Sí, No adelante, se importa, por yo no favor. necesito dar tanta justificación. Tuve un examen importante. Esa es mi justificación, Excelente. Clara. Muy bien. La Se suya, vale. joven. Anda. Yo tampoco vine, ¿verdad? Sí. No, yo también tuve una cuestión escolar, pero previamente ya lo había ¿Avisado? mencionado. ¿Qué? ¿Hiciste tu columna y todo? Hice columna, espero que la hayan visto. Si no, los invitamos y las invitamos a que A ver. la vean en Instagram. Yo también ya En sabía. Instagram y Y en en YouTube, la de Vane, así es. Tuvimos esta semana tuvimos dos columnas Sí. y pues falta la de Fer, me parece, y Pero ya está pronta Sí. A aparecer. siempre tenemos contenido para ustedes. Sí. Empezamos, señor Mago. ¿Cómo están? ¿Con qué truco nos ¿Cómo vas a no? aprender hoy? Mira, hoy traigo un truquísimo. Se trata de los helicópteros que nunca se mueven. Ok. Se llama el truco. Como sabrán, a principio de esta administración, la gobernadora anunció que los helicópteros que solían usarse, y sé de muy buena fuente, que solían usarse para meter mujeres, con el hijo de algún gobernador por ahí, no voy a decir cuál, no quiero desaparecer, pero decían que lo usaban para dar paseos, ¿no? Empezó muy fuerte el truco. Bueno, se tenía que decir. Bien, sí. No, o sea, a ver. El pueblo tiene derecho a saber. Exactamente. El punto es que, de manera oficial, Ok. esos helicópteros, la gobernadora anunció que serían usados para temas de seguridad Ok. y para temas de protección civil, así como una ambulancia aérea. Ahora, son 3 tareas y son 2 helicópteros. No sé cómo hicieron, pero bueno, eso fue lo que se nos dijo a la ciudadanía. El punto es que un medio de comunicación tuvo que solicitar a través del Instituto de Acceso a la Información del Estado la información de cuántos vuelos habían tenido estos helicópteros. Y al parecer fueron casi nulos. O sea, creo que se mencionaba una cantidad que no llegaba ni a 20. En todo el gobierno de Exactamente, en Ok. lo que va de esta administración. Entonces, el tema es que hay menos de 20 vuelos. El problema es que no hay información de a dónde se fueron. No hay información de quiénes transportaban. Ok. Entonces, eso evidentemente nos hace pensar en qué tan bien están siendo usados estos helicópteros para las funciones que la gobernadora les dio. El tema de las ambulancias aéreas es un tema muy delicado. O sea, de verdad, creo que es algo que, para mí y de manera personal, el agarrar helicópteros y decir, ahora van a hacer esta función, es una ocurrencia. O sea, verdaderamente creo que se debe invertir en los helicópteros para que se adapten para esa tarea en específica. Y no nada más ser un multiusos, ¿no? O sea, cuando se requiere, ahí anda. No. O sea, si se le va a dar una tarea, si va a ser una ambulancia aérea, se le debe equipar. Cosa que por lo que leí, no se hizo. O sea, no es un helicóptero equipado para estas funciones. Nada más Ok. es un helicóptero, ¿no? Ahora, en las funciones oficiales de un helicóptero para el transporte de un gobernador, se supondría, así como que en un mundo ideal, que el gobernador es la persona más importante en un estado. Sí. Por ende, el gobernar... Gobernadora. Exactamente. El gobernar te requiere las 24 horas del día. Aquí es a lo que voy, que estas políticas de austeridad como que no me parecen muy, a veces, buenas, en el sentido de decir, bueno, pues que la gobernadora se vaya a la Ciudad de México o a donde sea,
en auto y que pase 6 horas, ¿no? Y en esas 6 horas, ¿qué hizo? En una suposición, o sea, el gobernador tiene que andar, pero mira, en friega, o sea, ir y venir y resolver los asuntos rápido, o sea, no puede estar perdiendo el tiempo en el tráfico, ahí mientras, ay, agarro mis cositas y me subo a la camioneta, no. O sea, se supone que las funciones deberían ser rápidas, eficientes y eficaces. Y para eso se destina el tipo de herramientas como son los helicópteros. Exactamente, para eso nosotros pagamos nuestros impuestos para que el gobernador sea eficiente. Y una de las cosas que los hacen eficientes es que se muevan rápido y que tomen decisiones rápidas. Así es. Entonces, me gustaría preguntarles a ustedes, ¿qué opinan? Una, de la designación de estos helicópteros bajo estas funciones. Y dos, el que no se les esté dando un uso, vaya, ¿cómo decirlo? Seguido. O sea, que no se les está dando un uso real. Dijiste que solo 20 al... Menos. Todo el... Entonces, en todo lo que... Bueno, reportados. Ok. Sí, en bitácora. Ajá. Que en teoría ningún tipo de aeronave podría volar si no se registra. Exactamente. Justamente yo recordé la nota cuando la mencionaste y la busqué rápido y ya la encontré. Fue de agosto del 2021. Recordé vagamente de esta nota y se menciona: helicópteros de Tlaxcala servirán a la población. Aquí la pregunta es: ¿en verdad han funcionado? Ya sabemos la respuesta. Decías de las ambulancias aéreas. Supuestamente son 2, ¿no? Son 2 helicópteros. Pero lo que veo es que nada más se ha utilizado uno. Y ahora, ese utilizado uno no se ha utilizado de manera recurrente, como lo estás mencionando. Entonces, esa es la pregunta: ¿en qué se está invirtiendo? Porque pues obviamente no nada más es como un carro de, ahí tengo un helicóptero y lo dejo ahí estacionado. O sea, requiere que lo estén metiendo, Sí, sí. no sé cada cuánto, pero supongo que constantemente requiere de verificaciones previas, ¿no? Sí, chequeos. Ajá, entonces eso es a mí lo que se me... Pues sí, lo que me causa duda, ¿no? Y también, y lo voy a relacionar un poco con Claudia Sheinbaum y con el gobierno actual a nivel federal. No sé por qué tienen esa cuestión de la austeridad en ese aspecto, Sí. porque justamente lo acabamos de ver con lo que pasó en el metro de la Ciudad de México. Recordarán que cuando estuvo ese problema del accidente fuerte, donde desafortunadamente personas perdieron la vida, la señora estaba en Michoacán y le tuvieron que prestar, según Sí. el gobernador de Michoacán, helicóptero. un helicóptero. Y, o sea, entonces, ¿para qué invirtieron si no lo van a utilizar, no? O sea, creo que, al menos personalmente, yo no le vería lo malo que, justo como mencionas, los mandatarios lo estén utilizando. Y Sí. creo que eso es por el bien de la sociedad. ¿Por qué? Porque lo hacen rápido, son eficaces y efectivos, ¿no? O sea, no pierden tiempo en hacer las cosas. A ver, creo que vamos a poner en perspectiva las dos cosas, ¿no? La primera, supongamos que Claudia Sheinbaum nunca estuvo ahí gritando que austeridad y que no sé qué. Se vería congruente si la señora hubiera usado el helicóptero. Porque para eso surgió una emergencia. Bueno, ya quitemos el que andaba haciendo en Michoacán, ¿no? Quitemos esa parte. Acaba de ocurrir una tragedia. Evidentemente necesitan medio efectivo para irse rapidísimo. O sea, no se puede pasar 4 horas de Michoacán a la Ciudad de México en coche. Entonces, ¿qué es lo que los hace? Ustedes nos van a decir, ay, ustedes están diciendo que los usen, pero además están reprochando que lo use Claudia Sheinbaum. No, lo que estamos reprochando es cómo se ha estado vociferando esta política de austeridad, Sí, sí, sí. pero a la vez lo usamos, ¿no? O sea, o es una o es otra. Justamente. Y yo creo que, o sea, aunado a lo que dijo Carlos, que me parece bien, o sea, y también lo que dices tú de que utilicen los medios que tienen para los fines que se supone que deben ser, pero en la cuestión de seguridad creo que en Tlaxcala estamos muy deficientes. O sea, apenas, bueno, hace unos meses entró el nuevo secretario de seguridad y entonces creo que a partir de ahí, pues entonces tienen que como generar un tipo de contacto, un tipo de, no sé, como estrategia, plan, para que entonces esos, bueno, dijiste que uno de los puntos o de los objetivos para utilizar esos helicópteros era la seguridad, ¿no? Sí. Entonces me parece importante el tema, por ejemplo, y lo estaba viendo en lo que estaba buscando Carlos, el patrullaje me parece muy importante porque justo, o sea, yo estaba checando que Tlaxcala sí está muy deficiente en ese tema de seguridad. Ahorita estaba también checando, porque con la noticia que voy a dar, el Estado de Derecho, el índice de Estado de Derecho en Tlaxcala, y en cuestión de seguridad es muy bajo. Entonces, bueno, fue de 2022, pero no dudo que sigamos igual o peor. Entonces, me parece muy importante destinarlo sobre todo a un tema de seguridad, que es donde estamos como fallándole, bueno, en muchas cosas, ¿verdad? Pero No, es un pues, punto se importante. está remarcando últimamente. Sí, entonces a mí me parece importante enfocarlo en eso también. A mí me gustaría aportar a la discusión en un sentido de
con lo que empezó Arlet, o sea, si están los medios hay que usarse. Porque, y justo como para intentar salir en tu defensa, querido mago, la crítica como tal no se hace a la persona que lo usa. Quiero pensar que eso todos estamos de acuerdo. O sea, no es como que tengamos algo en contra de Claudia Sheinbaum, de Lorena o de cualquier otro gobernador o gobernadora de Morena. Ajá, ni gobernadores en cuestión. El punto es que si tenemos helicópteros que se usan para disposición oficial del Ejecutivo, y ya sea secretarios, si se quiere usar, como tú dices, para cuestiones de seguridad, para cuestiones de protección civil, se puede usar, pero las inversiones tienen que ser correspondientes a ese uso. Yo creo honestamente que si bien a veces se pudo en ocasiones aprovechar este tipo de servicios para traer a cualquier tipo de personas, el uso que se le debe dar nunca se debe perder de vista, porque es para el gobernador, en este caso la gobernadora Lorena. Yo no dudo que a Lorena le molestara usarlo, o sea, con una cuestión de discurso propia de la 4T. El problema es cuando se nos olvida que antes de cualquier ideología que debe estar en el gobierno debe ser eficiente. Sí. Y no hay campaña, personaje, no hay nada más allá de la eficiencia gubernamental, que en teoría es lo que todos estamos de acuerdo. Entonces, a mí sí me gustaría pues, intentar invitar a la reflexión de los que nos escuchan, el hecho de hasta qué punto podemos ser nosotros austeros, viniendo no solo de una recesión económica, sino de una condición tan lamentable a nivel social como fue la pandemia. Entonces, si queremos salir adelante, tenemos que estar siempre de manera eficiente, y por lo menos mi manera de verlo, el helicóptero está para eso. Sí. Sí, y no para temas, o sea, que apliquen, yo propongo que apliquen más la política de austeridad para temas personales, o sea, de que transportar a personas que no tienen un fin político o social. Recortar dietas. Justo. Entonces, sí, que apliquen más la política de austeridad para temas personales y que traten de ser más flexibles en el tema de política pública. Sí, porque mira, a final de cuentas, y era lo que tú mencionabas, cuando uno entra como presidente de la República, diputado no tanto, pero sí ejecutivo, o sea, ejecutivo, a excepción de presidentes municipales, o sea, gobernador y presidente de la República, uno puede perfectamente no gastar ni un solo peso de su salario con todo el presupuesto que hay precisamente para servicios personales. Ahora, me acabo de acordar. Cuéntemelo usted. Es un chismecito. Chismecito político. El otro día para mi clase de contabilidad gubernamental me pidieron revisar la cuenta pública del municipio de Tlaxcala. Okay. Y nuestro queridísimo presidente municipal. La de 2021. Sí. Lo quiero felicitar porque se ha gastado 0 pesos. No se ha gastado ni un solo peso en gastos personales. Sí. Wow. O sea, 10. sí. Evidentemente aquí hay un problema de transparencia. Sí. Dudo mucho que el presidente con los 70,000 pesos que ganan de sacarlo para los gastitos. De hecho, perdón que interrumpa, es lo que mencionábamos afuera de cámaras. La nota que yo encontré hace rato que decía eso, Tlaxcala es el segundo estado que menos transparencia tiene en cuestión de lo que invierte o de lo que gasta, no sé cómo quieren llamarlo. Y te iba a pasar a ti la bolita. Sí, el problema, y está interesante que te hayas puesto a buscar la ley de ingresos, me parece que fue del año 2021. ¿O que fue No, sí es la la cuenta pública. la cuenta pública. El problema, igual estoy haciendo un proyecto acerca de la capital de Tlaxcala, no solo es eso, es los ingresos que recibe la capital por sí mismo. Ni siquiera recibimos el 10%. O sea, la capital como tal, que yo soy de la capital, tú también, es del 10 pesos que se ejerce en el municipio, solo uno se generó en el municipio. Sí. Lo demás son aportaciones estatales o federales. Federales, sí. Ya nada más, tú deja de lado la transparencia, que obvio que es importante. La capacidad de eficiencia que tiene el mismo municipio es nula. Sí. Y nada más para concluir y ver tus opiniones acerca de tu nota, no sé si te acuerdas que igual hace como 2 años, cuando entró Andrés Manuel, en el SAT se hizo un recorte en la Secretaría de Economía o de Hacienda de las computadoras que se iban a hacer. Entonces, ¿cómo quieres que una persona haga el trabajo de, no sé, analizar X número de expedientes cuando le vas a dar las herramientas que usaban hace 20 años? Claro. Pues mira, nada más para concluir mi nota. Este tipo de herramientas tienen y deben de ser utilizadas para lo que son. Si se quiere invertir en patrullas aéreas o ambulancias aéreas, que se invierta, y los felicitaría. El municipio de Tlaxcala debe ser más transparente
Y tiene que cambiar su comunicación social. Los Oye, su municipios página en general, de Facebook está de la chingada. su Twitter no publica nada hace Sí, mucho. oye, una página de Facebook con un parrafote y ya es que el presidente hizo esto y esto y esto. A mí nomás me interesa saber, se inauguraron 3 nuevas canchitas. Nomás eso, a mí no me interesa saber qué dijo, qué no dijo. Bueno, en fin, ya una vez sacado mis frustraciones, continuamos. Muy bien. ¿Quieres ir a ver? Sí. Va, Pues bien, también es un tema como para debatir, tal vez. excelente. Sí, Pero resulta que ayer a las 11 de la noche policías acudieron en auxilio, no de la ciudadanía como tal, sino de la persona que estaba cometiendo el robo. Esto porque lo platica la nota del periódico La Jornada. Este hombre estaba intentando abrir un auto que pues evidentemente no era suyo en la comunidad de San Gabriel, Cuautla. justamente. Entonces, pues acudieron a su auxilio porque los vecinos, como en muchos lugares, si no es que han visto estas como carteles que dicen así como de ya lo habíamos hablado. Sí. vecino, vecinos vigilantes. efectivamente. Ratero, si te cachamos te linchamos. Sí, justamente. Tal cual. Entonces, pues, dicho y hecho, pasó eso de, estaba intentando abrir el vehículo y entonces pues los vecinos se le quisieron echar encima y la nota dice que la policía activó el protocolo en contra de los linchamientos. A mí, o sea, no justamente me interesaría hablar como tal de la nota, sino del trasfondo que hay sobre esto, ¿no? Ok. Sobre los linchamientos. ¿Ustedes qué opinan en general sobre los linchamientos? ¿Qué les parece? ¿De linchar? Sí. ¿Quieres justamente. empezar? ¿Puedo empezar? Sí, adelante. A ver, voy a sonarme los mocos y ustedes continúan. Adelante, adelante. Ok. Primero. Ya para no Melodiosa tu batallar. sonada. Sí, sí, Para no se los batallar o nada. Hasta el cerebro sacó. Tú nos dices, tú tranquilo. Gracias. Tómate las pastillas. No, ya me las tomé. Ahora sí, continúa. Adelante. Una disculpa, está enfermo. Estás No, muy no, chavo. pero, Está enfermito. No recuerdo, la verdad, si estabas en el equipo todavía, pero ya habíamos tocado ese tema. No sé si ustedes lo recordarán. De los Me parece que linchamientos. no. De los linchamientos. sí, seguramente. Desafortunadamente, y a ver si les suena, yo creo que sí, y lo hablamos en esa ocasión, por la falta de apoyo incluso de la policía, por la falta de preparación, pues la gente se fastidia, o sea, ha llegado a fastidiar, Sí. y pues, ¿qué es lo que hacen? Toman... Acción por su propia mano. Exactamente, acciona por propia mano. Entonces, también hemos llegado a un punto de violencia donde ya se está normalizando demasiado y donde en verdad la violencia está aumentando, pero demasiado. Entonces, sí es muy complicada esta situación. Claramente no estoy a favor del linchamiento, pero es que también, a ver, no quiero sonar mal. Afortunadamente nunca me han robado, pero yo sí he estado con gente que le han robado y sí sienten impotencia por eso, Sí, porque claro. la policía no hace nada. Entonces, creo que debemos ponernos en sus zapatos. Repito, a mí no me ha pasado, no sé qué se sienta que te roben, pero pues claramente que te debe dar mucho coraje, ¿no? Entonces, ya con cabeza caliente, o sea, se dice, pero ya con cabeza caliente, pues desafortunadamente no piensas bien las cosas, ¿no? Creo Sí. que debemos enfriarnos un poco más. Y por eso es a lo que quiero llegar, no sé si me explico. Sí. Con cabeza caliente no sé cómo actuaría yo, la verdad. Entonces, No, sí, claro, y no no lo solamente... justifico, pero... No solamente en el tema de robos, me parece, también he leído en uno de los carteles como que si los atrapan en casas como ajenas, a lo que voy es a la violencia sexual, o sea, a los abusos Ok. sexuales. O sea, son temas, me gustaría decirlo, más graves, a lo mejor que un robo, porque sí Claro. se atenta contra la vida de una persona en todos los sentidos. Sí. Entonces, por esa parte también como que a veces, porque por eso es un debate, y también como un debate interno, ¿no? Porque por una parte dices, es tomar justicia por tu propia mano, porque como dicen, Livo, no hay acciones por parte del gobierno, de la policía, y que justamente para como ilustrar su mente les voy a dar este dato, que es por parte del World Justice Project, que es como como proyecto que se encarga de analizar el índice de Estado de Derecho de las naciones, Ok. de México y pues en específico de Tlaxcala, ¿no? Entonces, en su última revisión del 2022, encontró entre varios índices, o sea, entre varios como sectores, Ujú. que la justicia penal solo hay un 0.36% de como de efectividad por En parte Tlaxcala. de en Tlaxcala.
Ok. Entonces, 36% considerando que el índice o sea, la medición es 1. O sea, entonces, pues justamente, o sea, no hay acción por parte del gobierno, de las policías, de la justicia. Entonces, por esa parte se entiende, pero por otra parte, y hay, no sé si conozcan esta organización, se llama Reinserta. Sí. ¿Sí? Me suena. Hace como activismo y como, sí, activismo para las personas que están privadas de la libertad. Ok. Y entonces una de las frases de esta cofundadora que se llama Saskia de Rivera, su frase, y la tiene en su Instagram, es: odia el delito y compadece al delincuente. En sentido de que la sociedad, como sociedad, históricamente le hemos fallado mucho a las personas, o sea, en general. Entonces, muchas veces los delincuentes, también los que se encuentran privados de su libertad, han cometido los delitos, y no es por justificar su delito, pero sí la historia o su crianza a base de violencia, de como factores ambientales o de su contexto que han influido para que entonces su comportamiento sea de una forma agresiva o de cualquier forma, ¿no? Pero entonces me parece como importante también esto. Compadecer, como dice ella, compadecer al delincuente, entendiendo, no justificando su delito, pero sí entendiendo Su que es circunstancia. justo y que es parte de una sociedad que estamos, o sea, que debemos mucho a muchos de estos delincuentes. Claro. ¿Ustedes qué opinan? Pues mira, yo honestamente tengo dos respuestas para esto, y es el hartazgo social y la falta de Estado de Derecho, como bien mencionabas. Definitivamente las policías son muy, ¿cómo decir?, incompetentes, o sea, para tampoco andar con mucho rollo. Sucedió el año pasado en San Pedro Tlacopa, no sé si lo recuerdan, que de repente agarraron al delincuente y se empezaron ahí a linchar, y a alguien se le ocurrió la maravillosa idea de agarrar un galón de gasolina y vámonos a echarnos cerillas. Entonces, desgraciadamente fue una vida humana que se perdió. Y pues claro, o sea, si nos vamos desde la Constitución, evidentemente todos tenemos derechos humanos. ¿30 y cuántos? Nos mencionan las garantías individuales. 30 y varios. Sí, como 36. Bueno, no sé, ya tampoco. El punto es que sí, o sea, el Estado te debería garantizar que si yo robo, me metan a la cárcel de una manera justa, de una manera en la cual se me juzgue de una manera transparente, una manera imparcial. Y de igual manera, si a mí me roban, el Estado me debería garantizar que la persona que me robó tenga una consecuencia, que tenga un castigo. Sí. Entonces, cuando ninguna de las dos partes está funcionando, es cuando pasan este tipo de cosas, cuando la policía no está haciendo su trabajo. Es que genera este hartazgo social de la gente decir, ¿saben qué? Ni le hablemos a la policía porque ni van a hacer nada. O sea, entra el MP, salen 36 horas y sale a seguir delinquiendo a esta persona, ¿no? Sí. Entonces, por eso que la gente ha llegado a este hartazgo social de plano. Claro, es reprobable, pero es algo que ha estado sucediendo, sí, y que creo que los mismos gobiernos, bueno, no creo, los mismos gobiernos lo han generado. ¿Hay manera de resarcirlo? Yo creo que sí. O sea, necesitamos instituciones de justicia muchísimo más sólidas, necesitamos gente más capaz dentro de las instituciones de justicia como los MPs, los mismos policías, hasta jueces, que creo que si cambiamos esa estructura, bueno, en general todo el gobierno, podría garantizarnos un Estado de Derecho. A mí me gustaría mencionar que esta semana, el miércoles, me parece, tuvimos presentaciones finales en la clase de Problemática Social de México, y un equipo habló acerca del tema de la violencia, especificados en el municipio de Puebla, pero su proyecto es extrapolable a Tlaxcala en general. Y ellos hacían mención de algún intento de política pública que se llamaba Funcionario Contigo, una cosa así, que si bien estaba dirigida a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, era como, se presentaba el funcionario, decía, pues yo trabajo en la SCT, y las personas le empezaban a dar las quejas, ¿no? Entonces ya no teníamos esta visión del funcionario desde su oficina, que piensa que más o menos todo está saliendo bien, y que de repente tenemos declaraciones como las que dio el secretario de Seguridad hace unas semanas, que no iban a cambiar de estrategia porque todo estaba saliendo conforme al plan. Ajá. Ese tipo de problemas es el que se da cuando
las condiciones normativas vigentes, es decir, las leyes, no se cumplen y se va desgastando la ficción legal en la que vivimos. Porque más o menos todos tenemos conciencia de que si hacemos algo malo, más allá de la dualidad de la moral, se nos va a castigar. El problema es que cuando ves que no hay castigo, y no hay castigo, y no hay castigo, y se desgasta ese velo con el cual recurrimos a la sociedad, llegará un momento en el cual, antes no hay castigo, neta no hay castigo, Pues, órale. hay linchamientos, hay persecuciones, hay abusos, hay una infinidad de delitos aún más graves que las que probablemente generaron esa Sí. inconformidad Sí. y que terminamos justificándolo desde un hartazgo histórico, que no estoy ni mucho menos infravalorizando la historia que nos precede, pero la frase es muy buena y incluso nos podemos ir a un debate sumamente trascendental que es, entonces, la falta de una eficiencia gubernamental social más allá de la ética genera las condiciones adversas a las personas. Es decir, cuando una sociedad no cumple con un Estado de Derecho, una economía sólida, una sociedad integrada, nos encontramos con personas marginadas, Sí. personas con resentimiento, personas con faltas de oportunidades y ya después entramos al dilema del pareciera ser el siglo XXI, que es esta posverdad, el cual empezamos a glorificar todo y de repente hay series de narcotraficantes y las glorificamos. Entonces como el delito ya no solo es algo negativo, sino es algo deseable. Sí, ¿Por qué justo. crees que existen los abusos? Sí, total, y vienen los narcocorridos, y vienen las Y es que narcoseries. Eso es algo que los niños buscan o aspiran, ¿no? También. O quieren aspirar a Total. hacer. Y el problema, para regresar al tema, no piensen que se me fue, es eso. Cuando la ley se desgasta tanto, es aceptable linchar a personas, quemarlas, abusar de ellas sexualmente. Yo me acuerdo, parecía un meme en su momento, pero ya que lo ves con detenimiento es como, alguna vez, no creo que en Tlaxcala, en el Estado de México tal vez, a un señor lo desvistieron y no me acuerdo qué le metieron por el ano. O sea, es como, ¿cuál es el sentido de, primero te golpeamos, Sí, me acuerdo. te desvestimos y después, esto es una agresión sexual? O sea, Sí. a pesar de que el señor haya cometido un delito, él también tiene derechos y no justifica y no pierde sus derechos. Entonces, yo pienso que se debería plantear una reforma y una deconstrucción del sistema de seguridad. Y es, vamos a ser cercanos al policía, vamos a darle el respeto que se merece y vamos a darle la oportunidad al sistema policíaco, al menos estatal, de demostrar que es capaz. También es eso, o sea, voy a dos comentarios, para que no se me vaya Sí, sí, justo sí. eso. Creo que también llegó el punto en donde ya no confiamos en la policía, ¿no? Creo que debemos dejarlos trabajar también porque creo que debe ser difícil para ellos el constante o la constante crítica que ni siquiera sabes de qué va y estás ahí diciendo, es que no sirven de nada. Pero pues cómo no van a servir de nada si tú tampoco los ayudas, ¿no? Claro. Y a lo otro que iba, recuerdo también, no me acuerdo hace cuándo fue más o menos, pero recuerdo el caso de un señor ya grande, de un señor de la tercera edad que lo lincharon y lo mataron. Y al final resultó que él no era el del robo. Entonces llegamos a puntos extremos donde ni siquiera sabemos quién tiene la culpa, pero por la misma resignación o Sí, Sí, o la sí, impotencia. Sí, la impotencia social que cargamos por lo mismo del estrés, que ya lo he hablado bastantes Sí, veces, sí. porque pues constantemente todos los días vivimos No en un sabes qué te puede constante pasar. estrés, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a acostar, ya sea con problemas en casa, problemas en la escuela, en el trabajo, o sea, todo el tiempo estamos viviendo en un constante estrés, entonces obviamente todo eso pues la gente lo sacamos de ciertas maneras que yo considero no nos representa, pero Claro. no podemos olvidar que somos seres primitivos también. O sea, no es justificación, ¿verdad? Pero al final creo que es parte de nuestra naturaleza ser así. Aquí la cuestión es cómo vamos a controlar todo eso para evitar justamente ese tipo de, pues, de problemas, ¿no? Sí, justo, y que es tarea del orden jurídico controlar como es este tipo de situaciones. Y como para cerrar, también les quiero dar, por ejemplo, este dato que tiene que ver con lo que decían sobre la policía. O sea, la gente, o sea, todos estos como encuestados, de este como índice que les comento, señala que, o sea, una de las preguntas es, ¿la policía y el Ministerio Público investigan los delitos de manera eficaz? Solo el 20% de la población contestó que sí, o sea, el resto no. Entonces, y muchos más como, sí, como, Indicadores. efectivamente, indicadores, que son, miren, si los ven desde aquí, están por debajo del 50%. Sí. Ok. Nomás hay uno que ahí medio está tocando. Sí. La mitad. 55. El sistema penitenciario garantiza la seguridad y el respeto a los derechos de las personas privadas de la libertad.
Ok, pero ya habla de las personas procesadas. Sí, efectivamente. Y como dicen, es parte de una sociedad enojada, ¿no? O sea, estamos enojados. Y creo que en Esa era general la palabra. ¿cómo dices? Ajá, estamos resentidos. Sin embargo, y esta es como mi opinión sobre el debate que les decía, a mí me parece que nunca la solución es linchar, porque como dices, caemos en un círculo en el que entonces si tú repruebas el delito que cometió, pues tú vas a generar otro delito que atenta contra la dignidad humana, contra su vida. Entonces es como un círculo de bastante enojo y que se va generando porque, entonces pues tú linchaste a él y entonces como otro sentimiento de venganza, de enojo, y en general ya al final pues terminamos como otra sociedad todavía más enojada y es un círculo que no termina y que al final pues no está bien, ¿no? Entonces esa es mi opinión. Repruebo completamente el linchamiento, a pesar de que comprendo el contexto de la sociedad enojada Sí. en la que vivimos. Bueno, creo que en general todos nos vamos a condenar ese tipo de acciones y justo simplemente recalcar que no podemos culpar como tal 100% a la persona que lo está cometiendo, ni tampoco podemos justificar cualquier expresión de odio ni violencia. Sí. Livo. Bueno, continuando con otro tipo de noticia y conmemorando lo que se acerca del Día del Niño, que recuerden que todos tenemos un niño al interior. ¿Cómo es? Sí, Sí, interno. niño. Interno, disfruten ese día, que es domingo, me parece. 30, Sí. sí, ¿no? Bueno, la cuestión aquí es una nota del Sol de Tlaxcala. Se menciona que infantes, niños, demandan o exigen una vida libre de violencia. Esto fue una acción que nació por parte del Tribunal Electoral de Tlaxcala, en donde le da la oportunidad a ciertos niños de convertirse en magistrados, en diputados, y que expresen ese sentimiento, ¿no? de querer ser parte de la sociedad, de una sociedad no dañada, que se les respete sus derechos, ¿no? Creo que suena, o al inicio dice, te puede dar risa, ¿no? De como un niño, ¿qué te va a andar diciendo? Pero a ver, yo lo voy a relacionar con algo. Actualmente estoy haciendo un servicio social en donde justamente estoy trabajando con niños en una primaria en el estado de Puebla. Específicamente, bueno, mejor no digo, para evitarnos cuestiones o que chequen, porque aparte el lugar es muy chico, entonces se puede llegar a entender de dónde estoy hablando. Donde existen en verdad casos de violencia escolar hacia estos pequeños y pues ya uno que está ahí con ellos se da cuenta de verdad de lo que están sufriendo, ¿no? Y específicamente sobre el sistema educativo, creo que a nivel gobierno se ha abandonado un tanto o mucho a los niños, principalmente a las primarias. ¿En qué aspecto? En cuestiones de sus útiles, de los espacios de la escuela o cosas así, ¿no? Entonces, aparte, los papás, o bueno, hemos visto que muchos papás sí violentan a sus hijos de manera psicológica, de manera emocional y de manera física. Entonces, creo que sí es un tema importante que está pasando en la actualidad. Y lo voy a decir así, afortunados muchos que vivimos con una infancia más tranquila, más feliz, que no llegamos a esos puntos. Pero creo que también es algo de las nuevas generaciones, al menos, y no sé si suene mal, pero lo voy a decir porque es lo que veo. Actualmente hay muchos padres muy jóvenes, de verdad de 17, 18 años, y creo que también eso se puede llegar a estudiar, ¿no? Porque pues no es lo mismo, al menos creo que en nuestra generación, bueno, yo soy un poco más grande que ustedes, pero pues no se daba tanto, ¿no? Que las mamás fueran muy jóvenes, claro que hay los casos, no digo que esté mal, pero pues creo que también influye que pues no tienen esa experiencia o pues sí esa experiencia de arropar incluso a su propio hijo, ¿no? Porque por lo mismo de que tal vez la persona no se ha desarrollado al 100% en muchas cuestiones, pues no le prestan atención a los niños. Y sobre esta nota, pues, o sea, en este sentido exigieron la implementación de las medidas necesarias para prevenir principalmente y sancionar casos como abandono, daños psicológicos, daños físicos, explotación laboral y explotación sexual, Sí. principalmente tráfico de menores y otro tipo de cuestiones. Pues me pareció interesante, ¿no? Te puede dar de qué hablar, pero repito, creo que hasta que uno convive con ellos o con niños de esa edad en otro aspecto de la vida, pues te das cuenta de todas las carencias que existen, ¿no? Y la verdad sí es demasiado triste. Bueno, al menos a mí sí es algo que me deprime con ellos. ¿Quién quiere empezar?
Pues mira, yo creo que desde que estamos hablando de la infancia y desde que estamos viendo todas estas circunstancias por las que están pasando los niños actualmente, nos podemos dar cuenta de la carencia que hay de lo que hablamos hace ratito, Estado de Derecho. O sea, imagínate a dónde ha llegado nuestra decadencia, que ya ni siquiera los niños tienen el derecho a ser libres y a vivir una infancia libre, una infancia feliz, ¿no? Entonces creo que desde ahí estamos haciendo algo mal como sociedad, que creo que no estamos dando el enfoque que debería, porque además son las futuras generaciones. Si así está viviendo el niño su infancia, ¿cómo va a ser en el futuro? O sea, ¿cuál es el futuro que le depara a un niño que fue golpeado, un niño que fue maltratado psicológicamente, un niño que fue abusado? Gracias. Entonces, creo que si lo pensamos a largo plazo, estamos creando una sociedad completamente destruida, ¿no? O sea, el tejido social, ya ni hablemos de eso, que si seguimos este paso no va a existir. Y a ver, el comentario que hacía de los padres y las madres, o sea, pues cada quien decide cuándo ser madre, ¿no? Cada quien decide cuándo puede, pues sí, cuidar a un niño o tener hijos, ¿no? Pero creo que esa falta de compromiso hacia los más pequeños sí ha causado justamente todo este quiebre en la sociedad, ¿no? Right. O sea, no sé, ustedes compartieron aspectos, pero al menos es lo que hemos analizado en servicio social. O sea, no es comentario al 100% mío, sino es algo que hemos visto en clase y todo. Pues nos hemos dado cuenta de eso. O sea, los padres, pues sí son muy jóvenes y creo que no tienen ese afecto al 100% sobre sus hijos. Y pues están creciendo niños abandonados, sinceramente lo digo. Y como dice Emilio, eso sí puede causar problemas a largo plazo. Bueno, o sea, a mí me gustaría comentar, es que yo veo como de reojo su computadora y a veces me saltan palabras, y estaba viendo sobre la explotación laboral, ¿no? Tengo una clase, justo, o sea, ¿se acuerdan del racismo que estaba haciendo como un focus group? Pues justo sobre esto, un equipo trató el tema de el racismo hacia las personas y sobre todo a los niños que están trabajando en las calles, o sea, en los semáforos y todo este tipo. Entonces fueron a entrevistar a uno de estos niños y justo sí decía, o sea, él afirmaba y confirmaba que él recibe mucha más violencia por parte de la sociedad y por parte de la policía, no solamente por su color de piel, sino también por el hecho de que es un niño trabajando en las calles, ¿no? Y entonces yo compartí mi opinión en esta clase y dije, es que un niño ni siquiera debería estar en las calles, o sea, un niño debería estar en la escuela. O sea, no, el trabajo infantil es completamente, o sea, una situación bastante preocupante, alarmante. Y justo, o sea, aparte de esta explotación laboral, también como comentaba Emilio, por ejemplo, el abuso infantil, me parece que somos como nación el primer lugar en pornografía infantil, que distribuimos pornografía infantil. Y por lo tanto, somos un país con muchísimo abuso a los derechos de los niños. Entonces, sí, en este sentido, y que los niños lo noten, o sea, que hagan un ejercicio como simulando ser diputados y magistrados, me parece excelente, pero también me parece preocupante que ellos mismos puedan expresar o que puedan ¿cómo se dice? Como exigir, ¿no? El respeto a sus derechos y a una vida libre de violencia, que pues se supone que debe ser inherente desde su nacimiento, pero que por supuesto pues no lo tiene. Aquí me gustaría... Pero en este tipo de situaciones es donde yo me pregunto, ¿qué está haciendo el DIF municipal o estatal, como lo quieran ver? O sea, deja tú la política, sí, ya sabemos, pero... O sea, en una cuestión real, por ahí de los 90s, bueno, no tampoco, en el gobierno de Álvarez Lima, su esposa, que era la presidenta honorífica de DIF, implementó un programa en donde, híjole, va a sonar muy feo, pero ¿cómo pongo estas palabras? Eran como patrullitas de DIF. Entonces, niño que veían con este tipo de situación de calle, niño que se acercaban a darle atención, niño al que le daban seguimiento para que ya sea que se lo llevaran a una... Exactamente, del DIF y se le diera la atención necesaria, ¿no? Antes el DIF funcionaba para todo este tipo de cuestiones y actualmente, y siempre me lo dice mi mamá, fíjate, siempre que vamos en la calle, siempre que pasamos a un semáforo y hay algún niño, dice, ¿y ahorita qué está haciendo el DIF? ¿Quién sabe
porque es la instancia principal que debería estar atacando este tipo de situaciones. O sea, por eso se llama desarrollo integral de la familia. Así es. O sea, debería estar velando por el buen desarrollo de los niños en esta situación. Yo quisiera hacer un análisis un poco histórico, si se me permite. Y es que justo cuando mencionaste la parte de los padres jóvenes, padres adolescentes, me pongo a pensar que probablemente ellos ya fueron víctimas en su momento y en su generación, También, sí. tanto de violencia, de abuso, de acoso, de bullying. Incluso me acuerdo mucho que ahí 2010, 2012, como que se puso muy de moda el término bullying. Tanto que cuando tú hablabas de bullying con las personas y con los señores mayores, no me acuerdo mucho escuchar a profesores decir, en mi época se le llamaba de otra forma, o ni se le llamaba bullying, como justificando la violencia propia, ya sea espacios educativos, Sí. ya sea en la calle, o en cualquier otra instancia en la cual el infante tiene acceso, ¿no? Me parece muy alarmante pensar que probablemente ya vamos 40 años tarde para atender problemáticas muy, muy específicas. Que un niño, como tú dices, en un parlamento diga, en lugar de proponer vacaciones infinitas, o no sé, que se debería de proponer esa edad, que digan, oigan, pues, no inventen, Respeto. Sí, ¿qué pasa con la seguridad? ¿Qué pasa? A ver, los niños son fiel reflejo del entorno en el cual crecen. Siempre se tiene esta frase que dice que los niños y los borrachos no dicen mentiras, siempre dicen la verdad. Siempre dicen la verdad. Una cosa así. Más allá de que sea cierto o no, yo creo honestamente que ya cuando el niño, que es como la parte final de la cadena social, porque ya pasaste por una plaza, ya pasaste por el Congreso, ya pasaste por un restaurante, es decir, ya toda la sociedad habló. A lo que le llega a ese niño es esa opinión destilada, que viene de ya sea empresarios, ya sea periodistas, sus papás, sus tíos, sus profesores. Cuando el niño es consciente, antes de sus 12, 15 años, que la situación de violencia es mayor y que no ha de preocuparse por si su equipo va a ganar en la reta de A contra B en el recreo, es que saliendo tengo que esperar a que venga mi mamá, o si no, sí, cosas parecidas, ya es sumamente preocupante. En nuestra época, cuando éramos jóvenes, según yo no era tanto eso. O sea, era como a nivel nacional por la cuestión del gobierno de Calderón, pero era como, aquí no pasa. Volvemos a la ficción de que Tlaxcala siempre fue segura. Probablemente sí hubiera pasado cosas similares, pero de nuevo, yo me acuerdo que incluso las policías iban a la primaria y como que te hablaban de seguridad y ciberseguridad y veías un video que siempre lo veías el mismo año, o sea, como que ya tenemos un poco más acoplado el tema de la seguridad. No sé qué se esté haciendo actualmente, deja tú a nivel DIF, que se esté haciendo en las escuelas, porque pues, las escuelas pertenecen al sistema, las públicas evidentemente, la Secretaría de Educación, y desde la misma Secretaría de Educación se estaría trabajando este tipo de temas. Tú lo has vivido estos últimos meses, o sea, ¿qué te dice el gobierno? Porque, como sabemos, en cualquier instancia de nuestra vida está el gobierno, pero si el mismo gobierno desde la escuela no te dice nada y luego vas a quejarte al MP, pues estamos teniendo un gobierno que no está teniendo interacción con la sociedad, no sabe qué está pasando. Sí, o sea, de hecho creo que no nada más sobre los niños, es algo que hemos criticado, ¿no? O sea, ¿qué ve el gobierno que nosotros, más bien, por qué lo que nosotros vemos el gobierno no lo ve, ¿no? Y, o sea, de verdad sí es triste, en serio, no, a ver, no estoy criticando ni a los papás ni nada, es algo que se está viendo, que se está estudiando y se tiene que decir. Yo sé que suena feo, pero, o sea, sí lo había pensado, pero no lo dije. Tienes mucha razón, ¿no? Creo que, al menos los niños, pues sí, es un reflejo, o sea, sus padres a lo mejor sí vivieron esa violencia que era muchísimo más normalizada antes, como tú dijiste lo del bullying, o sea, la gente mayor, como tal vez ahorita, por ejemplo, otros temas que vivimos en la actualidad, pues nos dicen, no, es que eso así no se llamaba antes, pero es algo del proceso que se está viviendo actualmente, ¿no? Y creo que sí, todos, absolutamente todos debemos participar en este tipo de cuestiones, ¿no? Porque, pues no está padre, ¿no? Que un niño de 7, 8 años viva así, o sea, no. No, y que también habla, yo creo, de, como dices, como de paternidad y maternidad deseadas, ¿no? O sea, va mucho a eso, o sea, sí decías que antes a lo mejor no se habían embarazos adolescentes, yo tal vez difiero de ahí, o sea, de esa parte. Probablemente. Sin embargo, sí creo que hay como dos, o sea, ahorita lo estaba analizando y hay dos puntos como de diferencia entre las generaciones anteriores y entre las generaciones actuales, pues. Que creo que una, o sea, ahorita es la desinformación. ¿Por qué existen embarazos no deseados? Siento que ahora más la desinformación, como de la falta de educación sexual. Y antes creo que era un tema más cultural, ¿no? O sea, este tema de como matrimonios forzados o
como un tema más hasta a lo mejor religioso, pero sí, o sea, de tanto de las generaciones pasadas como de las actuales, lo que sí pues sí coincide es que embarazos no deseados se llega a tal punto de niños maltratados, abusados, bueno, niños y niñas, y que pues sí, o sea, desencadena una serie de factores o de cosas mucho más peligrosas. Yo simplemente para finalizar, pues quiero decir algo más, Otto Emilio. Me llama fuertemente la atención, y justo me hizo como pensar en eso, hacia dónde van a ir las nuevas generaciones, ¿no? Porque si antes más o menos, no me acuerdo de haber tenido una clase de educación sexual per se, hasta en la prepa que nos daban talleres y eso pues agradece bastante, pero entiendo que no es el caso de todos. O sea, ¿cuál va a ser el problema con la generación que apenas acaba de nacer ahorita en la pandemia? ¿Con qué se van a enfrentar? ¿Con lo mismo? ¿Con más cosas? Y ya para, o sea, si me permiten ya cerrar esta parte y justo a lo que voy, también en servicios sociales, por ejemplo, a mí me toca primarias, pero hay compañeros que les está tocando prepas en ese mismo municipio. Okay. Y justo cuando hablan aspectos de sexualidad, se sorprenden mis compañeros porque, o sea, de verdad parece, y con todo respeto lo dicen, parece que le están hablando a niños de primaria porque no saben muchas cosas y que tienen tantos tabús en la mente porque culturalmente se los han impregnado sus padres, sus abuelos, que es preocupante que a una edad de 16, 18 años no sepan lo que es una sexualidad sana, ¿sabes? Sí, justo. Entonces, creo que ahí podemos criticar, pues sí, al sistema escolar, ¿no? Nosotros compartimos prepa, Sí. y, o sea, sí bueno, nosotros tres, y yo no recuerdo que nos dieran clases específicas de sexualidad. No. De hecho, en secundaria nos dieron biología, hubo un par de temas de sexualidad, pero este hace esto, y punto, vámonos. Ahí te pones globito, Sí, no. órale. Y les dejo un dato bastante preocupante Frío, también. sí. Una legisladora poblana, la verdad no sé ni el nombre, propuso que en las escuelas, sobre todo en los libros de texto, ya no se dé información sobre educación sexual. Que se eliminaran todas las fotografías que tengan que ver con educación sexual, y que los maestros tampoco estuvieran facultados para poder darla, y que solo los padres tuvieran la decisión de si dar ese tipo de información u omitirla. Ya, o sea, bastante preocupante, ¿no? Lo propuso. Ojalá que no llegue a más. No tiene que pasar eso. Pero bueno, ese es el tema. Me recuerdan ahorita saliendo de cámaras eso. Les voy a contar un chismecito. Mira, No, o sea, es que eso no lo tienen ni que ver, o sea, léenlo primero y Sí, vámonos, no, sí. o sea, Creo que Bastante justo indignante. esta semana se acabó, me parece el día de hoy, fue la última sesión ordinaria del segundo periodo legislativo, del segundo año, no sé, ahí está. Pero, cambiando de tema y hablando justo de legislaciones, como ustedes sabrán en la semana, más o menos por el lunes, martes, si están enterados y siguen la cuenta de Política de Canasta, con los titulares que hacemos, supuestamente se había aprobado la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas, me parece. Aquí hay dos cosas. Primero, se tiene que hablar de, y sin tabús, básicamente, de los derechos laborales, porque parecería que cuando hablas de derechos laborales, luego te van a decir que, rojo, anticapitalista, comunista, y es como, no, a ver, calmados. Calmados. Así como el empresario tiene derecho a sus ganancias, el trabajador tiene derecho a gozar de un buen sueldo, de tener vacaciones. De hecho, no sé si se acuerdan, pero esta misma legislación aumentó el periodo de vacaciones y fue algo que se celebró. Ya después se echaron para atrás y dijeron, no, o sea, sí, pero no te las podemos dar seguidas, que también generó indignación en los sectores especializados del derecho laboral. La nota como tal es de síntesis y menciona que no es momento de modificar la ley laboral, esto dicho según la CONACYNTRA. Como ustedes sabrán, ¿qué es la CONACYNTRA? Es la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. No tiene nada que ver con la Coparmex. Dos más. para la cuarta transformación tampoco. Vamos, 2, 3. Y aquí hay un gran debate, y es lo que me gustaría empezar a preguntarles a ustedes. Después de estudiar 4 años, o tal vez más, o tal vez menos, y de meterte muchísima información, y estar súper preparado y querer trabajar, ¿ustedes qué opinan de la jornada laboral de 8 horas? Mira, creo que es justa
¿Ok? siempre y cuando se respeten todos los derechos laborales. Ok. O sea, en un mundo, o sea, a ver, o sea, Breve. no, bueno, creo que es justo, Ok. siempre y cuando se respeten los derechos. Arlet. Híjole, es que no tendré una respuesta. Ahorita no te la tendría. Te puedes ir a trabajar 8 horas y regresas. Porque, ¿sabes qué? Y la informalidad laboral también es un tema. Ok, bien, me Sí, gusta. y que para ser breve. No, o sea, no. No te puedo una respuesta de que si es justa o no es justa. Ok. Pero me parece, y concuerdo con Emilio, mientras se cumplan los demás derechos laborales, puede que sí, o sea, que sí me parezca Ok. correcto. Señor. Yo primero, y eso te lo dejo a ti, como buen economista que eres, Ok. primero debemos analizar la canasta básica en comparación con lo que uno trabaja y con lo que obtiene durante 8 horas, ¿no? Yo he visto bastantes publicaciones como buen usuario de redes sociales de mucha gente que incluso como meme, pero sube conversaciones que le dicen, oye, no sé, te voy a descontar un día porque he visto que vas muchas veces al baño. Ajá. Suena gracioso, pero es algo que sí pasa en las empresas. A mí sí se me hace... O sea, yo entiendo al empresario en ese aspecto, pues obviamente el empresario lo que quiere es generar dinero durante las 24 horas del día, ¿no? Pero pues sí... Facturar, diría Shakira. ¿Mande? Facturar. Claro, pero es que es... O sea, los empresarios es lo que buscan, ¿no? Sí. Pero sí se me hace... Ya acabo de ver la nota, sí se busca de 48 horas bajar a 40 40. horas. Y reducir los días de trabajo. También hay un dato. México es el país en Latinoamérica y es uno de los principales países del mundo que menos vacaciones tiene. Así es. Bueno, desde antes de la reforma, sí. Sí, Ahorita creo que seguimos estando medio atrás. Pero sí, no ya no tanto. somos de los peores, pero Sí, sí. no es como que haya un gran avance. Y también es de los que más trabaja. Entonces, ahí es justo al balance que voy. Se trabaja mucho y se obtiene poco. Así es. Entonces, sí, claramente a todos nos beneficia. Todos quisiéramos tener más vacaciones, ¿quién no? Entonces, sí, creo que también depende del trabajo en donde estemos. Como dijo Arlet, estamos en una tasa muy amplia de trabajos informales. Entonces, sí, que también eso se da mucho a la explotación laboral en otras industrias. Claro. Pero bueno, eso ya es otro tema que va relacionado a este. Sí, sí. Y pues no sé si llegué a algo, pero esto es lo que yo Sí, opino. excelente. Voy a intentar retomar de los tres. A mí no se me hace justa una jornada laboral de 8 horas en un mundo tan globalizado y eficiente. De hecho, según yo, ya tiene más de 15 años este tipo de propuestas. A mi parecer son bastante justas, porque con todas las herramientas tecnológicas que se tienen hoy en día, perfectamente se puede hacer el trabajo de una semana de laboral de 6 días en 5 y reduciendo los horarios. O sea, básicamente es la propuesta que se tiene, creo yo, que la jornada laboral baje de 8 a 6 horas. ¿Qué ¿Cómo no? ventaja tiene esto? Además de que representa tristemente que el modelo que actualmente tenemos a nivel económico ya no está siendo tan bueno como solía ser antes. Sí. Esto representa que los empresarios tienen la capacidad de producir incluso un poquito más con menos horas de trabajo. Y ahí les va, lo voy a ver simplemente desde el lado primero del trabajador, porque me parece que todos estamos de acuerdo que el trabajador es la parte fundamental de todas las industrias. La razón de ser de la empresa. Así es, no hay empresario sin trabajador, básicamente. Yo creo honestamente en los derechos al ocio y los derechos a la libertad que tiene cada uno de los trabajadores, así como su tiempo de esparcimiento. Y volviendo al tema de los memes, muchas veces es como hasta nosotros nos reímos y nos lo mandamos por Instagram, por Reels, lo que sea, de oye, te toca trabajar horas extra, pero no te preocupes, te pago con pizza, ¿no? Sí. Que es como, de alguna manera nos da risa porque es como, Pues sí, es lo güey, una pizza de 200 pesos no va a justificar que O me de quede, 89. ajá, De líderes. que me quede trabajando 2-3 horas más. Y justo lo que estabas diciendo de es que vas mucho al baño. Esta intención de qué te sirve a ti tener una persona 8 horas cuando el trabajo se ha comprobado que son más eficientes en la mañana y que en un periodo de lapso continuado son mucho más eficientes en 6 horas. Sí. O sea, ¿por qué quieres que la gente tenga este sentido de no, es que ponte la playera, te tienes que quedar más? Es que si el jefe no se va, tú tampoco. No, o sea, como trabajador tienes todo el derecho que si tu hora se acaba a las 9, a las 9 te vas. No es de quédate media hora para que te vean y después, no. Como trabajadores
y a lo que al final llegaremos a hacer, tenemos el derecho a que se nos respete nuestro contrato. Justo. Y no solo en una cuestión económica de paga, sino de todos los derechos que esto implica. Yo sí estoy muy a favor de la reducción de las horas de trabajo, no solo porque representaría un mayor tiempo para el trabajador como tal, que si somos honestos se ocuparía para estar en otro trabajo a la mitad, intentar ganar un poco más de dinero, que al final es parte de la problemática. Me parece muy lamentable este tipo de comunicados por Canacintra, e incluso salen a decir que les piden a los legisladores que piensen lo que van a hacer, ¿no? Como que no inventen, vamos a hacer políticas mejor estructuradas. Yo les pediría a ustedes y a quienes nos escuchan que vayamos a pensar el tema de los trabajadores y de las jornadas de trabajo sin ningún tabú. O sea, escuchemos por qué quieren reducirlo de 8 a 6 horas. Perdón que interrumpa, pero justamente me acaba de... Mira, las redes sociales nos escuchan, es lo que dicen. Me acaba de salir una conversación que dice, si me permiten leérselas. Adelante. Dice, el siguiente paso es que mandes tus papeles y tu CV al correo. Y la otra persona pregunta, ¿pero cuánto se paga? Y le contestan, ya empezamos mal. Ese dato te lo daré cuando firmes, no te preocupes, el salario es competitivo. Pero de eso dependería si acepto o no. Amigo, queremos gente de trabajo, no miserables que hagan perder el tiempo. Se viene a trabajar, no a preguntar por el dinero. Y es que justamente este tipo de memes es algo que sucede todos los días en industrias. Sí, o sea, de verdad que sí. Y lo hemos hablado, al menos yo que he tenido prácticas profesionales y me he quejado en la universidad justamente de eso. Se fomenta muchísimo la explotación laboral. Porque te tienen trabajando incluso a veces más de 8 horas y no te dan ni siquiera un sándwich. Suena gracioso, pero es que es de verdad, o sea, de verdad. No en todos los casos. Ya se están abriendo un poco más en ese aspecto, pero de verdad, como tú dices, se refleja eso en la sociedad. Sí, también me viene a la mente, por ejemplo, la maternidad y la paternidad. O sea, a veces sí. los padres y madres tienen que hacer malabares para poder dedicarle tiempo a su hijo, recogerlo de las escuelas, darle de comer. O sea, como todo esto también creo que me parece importante a recalcar, a resaltar, porque sí, también esa parte, ahí sí me parecería tal vez justo que redujeran la cantidad de horas. Sí, sí. Ahora, yo reitero que nuestras legislaciones ahí están. El gran problema de nuestro gobierno y nuestra sociedad es que nunca las ponemos en práctica. O sea, y no, y es real. O sea, a ver, si la Constitución te garantiza el trabajo, te garantiza un finiquito, te garantiza una prima vacacional, derecho a vacaciones, Sí. y que de repente al entrar te estén haciendo prestaciones de ley en general, y que de repente al entrar te estén haciendo firmar tu renuncia. Oye, ¿de qué se trata, no? Sí, no, sí es... O sea, sí una vamos- falta de ética muy grande. Exacto. O sea, sí vamos a esta parte de explotación laboral y a la falta de ética de algunas empresas, ¿no? Sí, completamente ilegal, sobre todo. Y nada más para acabar y pasemos a la parte de recomendaciones. Espero que ya tengan la suya en mente. Si no, pues les doy 2 minutos en lo que hablo. Gracias. Yo honestamente siempre procuraré estar del lado del trabajador. Ya no solo por una cuestión de estudios, que como ustedes saben yo estoy en economía y finanzas, y básicamente los estudios más importantes a niveles económicos siempre están relacionados con el trabajo. Y si bien no soy de derecho, como el caso de Arlet, me parece muy importante no solo generar las condiciones legales, normativas, las leyes per se, sino también cumplir con las condiciones sociales, ¿no? O sea, para eso está la Secretaría del Trabajo, para eso están incluso los tribunales. Hay muchas maneras en las cuales ustedes como trabajadores que nos estén escuchando tienen para hacer valer sus derechos. Y les pediría que no tengan miedo a ejercer sus derechos, porque incluso parecería vergonzoso o que eres un agente de falta de compromiso si te pones a debatir tus propios derechos, ¿no? O sea, ustedes peleen por sus derechos, que ya bastantes luchas obreras han habido, matanzas y todo, sino que siéntanse con el orgullo de pelear por sus derechos, porque no solo son derechos que actualmente tienen, sino que recuerden que los derechos son progresivos. Entonces, si la situación como está no les gusta, acuérdense que deben de colaborar con ustedes como trabajadores para poder generar un mejor ambiente y que al final va a ser un ambiente en el cual nosotros nos vamos a terminar integrando. Sí, sí, sí. Efectivamente, y que persista el interés, o sea, que no lo vean como algo utópico, aunque a lo mejor lo es, pero igual una maestra tiene esta frase y justo es de derecho, o sea, mi maestra es de derecho y también de derechos humanos,
y dice que la esperanza es un acto de valentía. Bien. Entonces, ahí se los dejo para que reflexionen. Ahí nomás. Excelente. Ahí nomás. Entonces, empezamos con sus recomendaciones, por favor, en lo que yo busco la mía. Pues fíjense que estaba yo entre dos. Ok. No nos va a dar dos chingas, su madre. Eso. Aquí se ahoga. Veníamos ¿no? generosos. Sí. Y precisamente es una que pensé la última vez que estuve aquí, que fue hace Ok. siglos. Precisamente al ladito de Café Avenida, te acuerdas cuál es la última vez que Ok. fui? Hay un lugar de mariscos que se llama Mandinga. Ah, ok. Está bueno. Está. Fíjate. El lado ese. Aquí se parte de Sí, bolita. sí, no sí. les gustan los mariscos. No. Gente débil. Pero se pueden pedir una pechuga empanizada. Con Es cierto. papitas. Nuggets también. Unos hay. nuggets, Sí, sí, sí. nuggets. Hay hamburguesitas. Esas sí no están tan buenas, menú para que les infantil. miento. Las hamburguesitas nomás son como para satisfacer a los. Si no nos gustan los. A los exquisitos. Sí. Y por el otro lado, no, ya lo recomendé. ¿Cuál? El Café Gloria. Sí. Sí. Sí, nomás me quedo con eso. Mandinga. Pero el Café Gloria también está bueno. Excelente café. Sí. Arlet. Yo quiero recomendar unos tamales buenísimos. Enfrente, es que a mí me gustan mucho las tortas de tamal. Frente a los Entonces, ¿De dulce? sí, el del seguro. ¿De las de Sí, costilla? Ay, Ajá, no, no sé. No, es No, Sí, según yo no. sí, O sea, gourmet. del IMSS, ¿no? Enfrente del IMSS. Ajá. Ah, Una bueno, pata de seguramente puerco. esos. Sobre la ¿El Hierro de Valle. Guayaba? Ah, no, me estoy confundiendo de hospital. Sí, te estás confundiendo de hospital. ¿Cómo se Sobre llama el la hospital Hierro por donde vives tú? El general. Ah, sí, pues sí, el hospital. Ajá. Ahí Ah. está. Perdón. Pero miren, ahí hay también Correcto, otros dos ya. tamales que seguro también Sí, están ¿sabes buenos. cuál Sí, está? sí, sí. Pero yo me refiero al que está sobre la Guillermo Valle. Ahí enfrente hay unos tamales que fueron buenísimos. Y ya, esa es mi recomendación. Excelente. Mi recomendación es sobre un autolavado que se llama Rugerio. O Rugerio. No sé cómo se pronuncia. Rugerio. Rugerio. Un poco italiano. El punto es que la verdad es un autolavado nuevo. Tendrá 2 meses aproximadamente. Está ubicado en Loma Bonita frente al que era el... ¿Cómo se llama? Se me fue el Tipoxo. El Modelorama. Ah. Ya no es Modelorama, por cierto, pero No, todos lo pues, ubican. ¿Viste? No se lo están quitando. El punto es que está justamente enfrente. Los modelorama nunca pegan. Pues eso ya lleva bastantes años. El punto es que el autolavado, la verdad, te atienden muy bien las personas. Lo lavan extremadamente bien. Quiero decir que fui a lavar mi carro apenas. Ok. Me tocó un chico que se tardó como 1 hora, pero de verdad, cada detalle del carro Lo dejó bien. lo dejó limpio. O sea, cada detalle iba viendo y lo lavó perfectamente bien. O sea, de verdad, mis recomendaciones amplias para ese autolavado. Y aparte, si juntas, te dan una tarjetita y si juntas 5 autolavados, el sexto es gratis. Bien. Excelente, ¿ves? Sí. Y el mío es Cafeto Coffee Room, Chinga. que es, de acuerdo con esto, está en Gorilla Alcocer 29A. ¿Topan dónde están las oficinas del bienestar? Por esa calle. Ahí, por ahí. Cuenta de Cafeto. Por San Nicolás, ¿no? Sí, una calle de antes. Ujú. Apoyó, bueno, le dio like a parte de la columna de Vanessa. Ah, sí. Entonces también les recomiendo la Ah, sí. columna de Vanessa, que está Sí, muy sí. buena. No sé si, bueno, alguna vez, hace mucho tiempo, una presidenta del DIF encontró al amante de su esposo, le aventó agua con chile, todo eso. Más allá de lo cómico de la situación, Del chismecito. ajá, Vane se pone a desglosar como la parte de las relaciones románticas, de las partes de las relaciones sentimentales, de lo que implica la traición en una pareja. Entonces me gustó bastante su columna, la verdad, está muy buena, se la recomiendo. Y pues ya, ha sido todo de eso. Paréntesis. Quiero invitarlos a que la próxima semana nos sigan, porque habrá un anuncio importante que quisiera compartir con todas y todos ustedes, para que por favor nos sigan y no se despeguen de las redes sociales de Política de Canasta. Yo creo que nos despidamos, como estábamos defendiendo los derechos de los trabajadores, nos despidamos con el bonito himno de la URSS. Ay, no. ¿Quieres que lo ponga? No, aquí lo traigo. Vamos. Ay, no. Gracias. Hasta luego. Adiós.